Quiero también agradecer al presidente de la República por la invitación que me hizo llegar para el diálogo a través del señor Zavala. Creemos en el Nuevo Perú que el diálogo en democracia es fundamental y siempre estaremos dispuestos a dialogar. Sin embargo, creemos que hay que aclarar algunas cosas, porque si se trata de saludar y tomarse una foto, yo ya saludé al presidente de la República en junio pasado, después de su elección. Otros son los que han tenido que esperar 6 meses para recién reconocer el resultado electoral. En segundo lugar, creemos que el diálogo con las fuerzas políticas no puede ser resultado del chantaje del fujimorismo, que hemos visto en particular en las últimas semanas en todo su esplendor, chantajeando con arbitrariedad, con prepotencia, con cinismo, haciendo alarde de su poder para poder seguir cooptando cargos en el Estado y para poder seguir haciendo sus negocios, hay que decirlo también, porque detrás de la censura al ministro Saavedra también estaba la pretensión de poder seguir negociando impunemente con la educación a costa de los sueños de los jóvenes. Tampoco vamos a aceptar que se diga que fue para luchar contra la corrupción. ¿Con qué autoridad moral si estamos viendo cómo en el Congreso han comprado computadoras sobrevaloradas a dedo de empresas fantasma? Esa es la verdad. Y el gobierno ahí siguió cediendo. También es importante señalar que para nosotros el diálogo tiene que ser con una agenda precisa, con temas concretos y temas de urgencia. No un diálogo en el aire sin agenda clara. No puede ser para confesarse ni para tomar el té. Tiene que ser para atender los problemas que preocupan al país. Y finalmente consideramos que el diálogo debe ser en primer lugar con la gente, con el pueblo, con las organizaciones sociales, sindicales, con los jóvenes, con los trabajadores. Diálogo como sostuvo, por ejemplo, el señor Kuczynski cuando fue candidato, con varias de las organizaciones sociales y sindicales que están presentes el día de hoy, y con quienes además firmó un compromiso. Y lo primero que debiera hacer el señor Kuczynski es reunirse con ellos para ver cuánto se está cumpliendo o no estos compromisos que él suscribió en campaña, que por ejemplo tienen que ver con temas de trabajo digno. ¿Cómo estamos en el tema laboral? El gobierno, por ejemplo, no ha restituido el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del Estado, a pesar de que el Tribunal Constitucional así lo mandató. Tampoco ha hecho nada con el régimen CAS, y peor aún, el presidente de la República está bloqueando una norma que permitiría que los trabajadores CAS de salud pasen al régimen 728. Y los trabajadores CAS de salud le han pedido diálogo al señor Kuczynski. ¿Se lo va a dar? ¿Va a dialogar con ellos? Eso es lo que debiera responder el presidente de la República. Diálogo, señor Kuczynski, y no represión, como aquella de la cual fueron víctimas los trabajadores del Poder Judicial, que han tenido que tener 30 días de huelga, prácticamente un mes, para que recién se les empiece a escuchar. Así no, señor presidente. Tampoco ha dicho nada el señor presidente sobre los regímenes laborales discriminatorios que aún persisten en el sector de la agroexportación o en el sector textil. Pero además, mucho ojo con esto, el Ministerio del Trabajo ha anunciado nuevos regímenes especiales y ha hablado, ojo, de un régimen de contratación temporal sin límite. Esto no lo vamos a permitir y vamos a seguir exigiendo, por ejemplo, que la SUNAFIL se fortalezca para garantizar respeto a los trabajadores. Esos son los temas que preocupan al Nuevo Perú y que debieran ser motivo de diálogo. Trabajo y economía de la gente. En el último año, señoras y señores periodistas, en Lima se han perdido 80.000 empleos, al mismo tiempo que ingresan cada año 300.000 jóvenes al mercado laboral. La gente no tiene chamba. Ese es el verdadero problema de agenda que no sé si se está tratando en este diálogo nacional. La inversión pública en el mismo periodo ha caído de 1.400 millones de soles.
Y en lugar de resolver y atender ese problema, el señor Kuczynski ha presentado una propuesta de presupuesto general de la República para el 2017 de ajuste, que va a tener como efecto reducción de la inversión pública, por lo tanto, reducción de obras, de construcción y de empleo, cuando lo que se requiere en estos momentos es un claro plan de reactivación de la economía y del empleo. Esos son los temas de agenda para el diálogo que planteamos desde el Nuevo Perú. Un plan de reactivación del empleo de corto plazo y un plan de diversificación productiva para el mediano plazo. Dar un salto en la inversión pública en las regiones y, como lo señalamos en la campaña electoral, rebaja de las tasas de interés para que las pequeñas empresas puedan acceder a crédito barato. O, por ejemplo, que garantice la construcción del gasoducto del sur y del polo petroquímico para generar empleo para los pueblos del sur. Otro tema de agenda fundamental es el agua, señoras y señores. En Piura, por ejemplo, en muchas zonas tienen apenas 2 a 4 horas de agua al día y el racionamiento está continuando. Y esto ocurre en distintas regiones del país. Miles de campesinos han perdido ya sus cultivos en este año por la sequía. La Defensoría del Pueblo nos dice que el 60% de conflictos sociales tienen que ver con el tema del agua. ¿Qué nos propone sobre esto el gobierno? Planteamos un Plan Nacional de Gestión del Agua monitoreado por el propio presidente de la República, porque ese sí es un tema de vida o muerte, literalmente, considerando aún, además, que el sector agrícola es el que da más trabajo a nivel nacional. Y con las sequías y la pérdida de cultivos que vamos a tener en esta campaña y en la siguiente, vamos a estar en una grave crisis si es que no hacemos nada. Otro tema que nos parece fundamental es el de la educación. Tengamos esta vez sí un debate serio sobre la educación. Que nos diga el señor Kuczynski por qué no cumplió con la oferta de incrementar el piso salarial de los maestros a 2.000 soles en el 2017. No lo está cumpliendo. ¿Cuál va a ser entonces la ruta para garantizar un sueldo digno a los maestros? ¿Cómo es que va a hacer que la brecha entre el sector rural y urbano en la educación se reduzca? Si va a garantizar una educación bilingüe intercultural que siga avanzando, si va a garantizar una educación que promueva la igualdad entre las niñas y los niños, o si va a ceder al chantaje del machismo y de la homofobia. Dialoguemos sobre esos temas, señor presidente. Creemos que es importante también que escuche a los estudiantes universitarios que exigen mayor presupuesto para la universidad pública y que exigen una superintendencia de educación, una SUNEDU, fuerte, con capacidad de fiscalizar, pero verdaderamente autónoma, con una cabeza que no sea designada por el gobierno de turno, sino sea verdaderamente autónoma. Dialoguemos sobre la educación, señor presidente. Y finalmente, el tema de la corrupción que nos roba millones de soles y oportunidades. Y en ese tema la agenda está clara. Hay una comisión de integridad que ha propuesto una serie de reformas, de cambios, de normas, y el señor Kuczynski no ha dicho si va a implementar las propuestas que esa comisión, que él mismo promovió, si va a implementar las propuestas que han presentado al país. Luchar contra la corrupción es fundamental, ahora más que nunca que nos hemos enterado que la empresa Odebrecht dio cerca de 29 millones de dólares en los últimos años, seguramente altos funcionarios de los últimos gobiernos, en coimas. Es importante tener una agenda concreta en materia de lucha contra la corrupción. Aquí estamos, señoras y señores, el Nuevo Perú, siempre dispuestos a dialogar. El señor presidente no tiene que esperar a que le censuren un ministro para recién convocar al diálogo. Nosotros, en cuanto haya una agenda clara, iremos encantados las veces que sea necesario a dialogar. Pero también impulsaremos diálogos populares con la gente, con el pueblo, en las regiones, con las organizaciones sociales, sindicales, con los jóvenes, con las mujeres, porque a ellas y ellos nos debemos. Está claro que el diálogo por arriba, el diálogo en el aire, del chantaje, de la negociación y de las concesiones, no va a llevar a ningún lado si es que no tenemos primero y sobre todo un diálogo con la gente, con el pueblo, que nos permita, como creemos desde el Nuevo Perú, impulsar un debate y un proceso constituyente, porque se trata sobre todo de pensar qué país
queremos. Y nosotros creemos que necesitamos una nueva Constitución para un nuevo Perú y en ese camino vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.